Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿me escucha bien ahí, doctor Pedro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Me oyes? No te oigo, Doire, no te oigo. Tienes tu micrófono apagado. Ahora. No se oye, ¿eh? Dori, tu micrófono aparece apagado en la pantalla. Qué pena, qué pena. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña el doctor y docente Pedro Trujillo y vamos a tocar de a fondo esa perspectiva de Guatemala, un país que hace unos pocos días pues hubo unas elecciones presidenciales en medio de pues unos escándalos de corrupción y demás que pues lastimosamente a la sociedad latinoamericana está carcomiendo y que lastimosamente pues vemos que combatir esa enfermedad, como la llamo yo, pues es muy difícil porque pues algunos llega, pero se deja influenciar por esa enfermedad. Doctor Pedro Trujillo, muy buenas tardes, saludos de Colombia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿Cómo muy amable por está? atender. Espero que se encuentre muy bien. Todo bien, muy bien, muchas gracias. Doctor Trujillo, ¿cómo podemos tomar esa perspectiva desde digámoslo, desde lo profundo, viendo que pues hace unos días o hace unos pocos días, el 26 de junio, si no soy mal, se presentaron unas elecciones presidenciales en Guatemala en medio de unos pues, escándalos de corrupción y lastimosamente pues hoy vemos que Guatemala no solo tiene una problemática como el tema sino hay un problema fundamental que también pues lo tiene Colombia y es el tema de migración. ¿Cómo podemos tocar a fondo esta problemática social que pues de una u otra manera pues afecta a todo el mundo? Muy bien, efectivamente es un problema que afecta a toda América Latina, al mundo en general. El hecho de que cada vez las democracias son menos democracia y los demócratas también son menos demócratas. Aquí tuvimos unas elecciones señaladas de todo, candidatos que fueron inscritos teniendo nexos con el narcotráfico y el crimen organizado, otros que no lo fueron teniendo lazos o sin tenerlos. Pareciera que los tribunales no emplearon un único baremo para sacar, para excluir a alguno o para permitirlo. Y dentro de ese espacio de confusión, diría yo, pues las elecciones se dieron sobre la base de desconfianza. A pesar de eso, hubo unas elecciones el 25 y luego hemos estado en 2 semanas, las 2 semanas siguientes en las que se pusieron recursos judiciales en los que se pretendía contar los votos justamente porque la mayoría de los partidos no estaban conformes. Bueno, el día de hoy, esta mañana en particular, la cosa ya está solucionada, todo va a quedar como ocurrió, ya tenemos los dos ganadores de la primera vuelta que irán a la segunda y prácticamente los diputados y los alcaldes nombrados. Es decir, estas 2 semanas han sido intensas, pero ya concluyó todo y con el acuerdo de la mayoría, quizás hoy, quizás mañana el Tribunal Supremo Electoral ya declare los candidatos ganadores que eran los que habían salido en el proceso del 25. Así es, doctor Trujillo. Doctor Trujillo, y otro tema fundamental pues lastimosamente lo acaba de usted sugerir, lo acaba de mencionar lastimosamente, pues el tema de América Latina, sobre todo los gobiernos que se dejan
digámoslo así, influenciar por esa enfermedad de corrupción y sobre todo de depositar algunos mensajes como de odio, llamémoslo así, contra otros países. Luego, por el caso de que tiene ahorita en líos jurídicos el tema de Colombia con el hermano país de Perú, por unos mensajes muy xenofóbicos de Petro contra pues los policías y demás ciudadanos de este país. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo podemos nosotros como ciudadanos, como jóvenes, llevarle como un mensaje pues claro y optimista a cada ciudadano? Hoy vemos, estaba yo terminando una investigación sobre Guatemala y es muy poquito el porcentaje que salió a votar en las pasadas elecciones. Veía yo apenas el 17% en unas elecciones que pues lastimosamente pues muchos ciudadanos están pues inconformes con cualquier gobierno, sobre todo por una de las grandes perspectivas, llamémoslo así, y es el tema de las promesas incumplidas. Pues lastimosamente todo el mundo llega al poder o quiere llegar al poder con promesas que son, digámoslo así, tan fáciles para algunos, pero a la hora de gobernar y a la hora de poner sobre la mesa esas propuestas o esas iniciativas que pues presentaron en campaña, pues se echan de reversa y pues sale con otro discurso. ¿Cómo nosotros podemos pues darle un mensaje a la ciudadanía, en especial a aquellos que hoy se han cansado y dicen no queremos saber más de la política, no queremos saber más del tema pues electoral? Aquí en Colombia se dice un dicho muy popular y me perdona el término. Acá en Colombia se dice gane el que gane, pues me da igual porque pues todos son iguales, todos mienten, roban, etcétera. Pero ¿cómo podemos darle un mensaje como de optimismo a la ciudadanía que sí hay una posibilidad de trabajar sobre todo por los países, por nuestras naciones, de cómo podemos reconstruirlas y garantizarle una mejor democracia y un mejor bienestar social a los ciudadanos? Bueno, en la medida que se participa, se puede exigir. En la medida que uno deja en manos de los políticos las cosas, es evidente que se frustra. La política es muy seria como para que quede solamente en manos de los políticos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ser ciudadano de tiempo completo. ¿Qué significa eso de ser ciudadano de tiempo completo? Que cualquier ciudadano de un país, joven o menos joven, es evidente que la juventud tiene una fuerza de la que solemos carecer los que ya hemos pasado ciertos años, pero no importa, joven o menos joven, los asuntos públicos son de todos. Si el joven le importa poco lo que hagan los políticos, que no solo pasa en Colombia, pasa prácticamente en el resto del mundo. Si el viejo tampoco se preocupa de los asuntos públicos porque cree que lo van a hacer los jóvenes, y si unos por otros no hacemos la parte que nos corresponde como ciudadanos, la política está hecha de tal manera que con uno o dos que voten ya eligen presidente. Es decir, si dejamos esto en manos de una minoría, pues esa minoría termina mangoneando, manoseando, prostituyendo el país. Pasa en todos los lugares, no es de exclusividad colombiana, guatemalteca, española o chilena. ¿Qué hay que hacer? Implicarse. Hay gente que dice, es que yo soy doctor, ¿qué tengo yo que ver con la política? O yo soy ingeniero, ¿qué tengo yo que ver con la política? Bueno, tienes que ver mucho. Nadie en el mundo, nadie, deja un negocio suyo o una propiedad suya. Es decir, ninguna persona deja algo de valor suyo en manos de alguien sin que ese alguien pase su filtro. Un ejemplo, si usted va a contratar un chofer o usted va a contratar un empleado para su tienda, usted se preocupa de quién es el empleado, si es honrado o no. ¿Por qué? Porque es lo suyo y va a manejar lo suyo, o va a cuidar a sus hijos, o va a manejar su vehículo. Bueno, ¿por qué en política, que lo va a manejar todo? Va a manejar su futuro, va a manejar su dinero, va a manejar la educación de sus hijos, van a manejar la salud, las carreteras, el medio ambiente, la cultura. ¿Por qué no nos preocupamos si es algo nuestro? Bueno, esa es diría yo, el contrasentido de las personas que para lo suyo buscan todo y para lo que también es suyo, pero es público, les da igual y lo dejan en manos de otro. Ser ciudadano de tiempo completo. Esa es la respuesta. Así es, doctor Trujillo.
Ya casi ya para terminar, no sé si usted nos quiera pues redondear las próximas elecciones que se acercan en Guatemala, en la cual voy a ser muy pendiente y que pues mi deseo para quien gane es que pues saque a Guatemala de esa difícil situación social que vive este hermano país, esta hermana nación. Lastimosamente conozco las coyunturas sociales, ya lo acabo de mencionar, la corrupción y un problema fundamental que pues en Norteamérica, sobre todo en Estados Unidos, pues imponer sanciones a dictaduras como la de Venezuela, como la de Nicaragua, pues no traen como consecuencias optimistas pues para parar esa difícil situación social que es la migración. Lastimosamente, acá en Colombia, hace un par de días, unos ciudadanos venezolanos pues atravesaron la difícil selva del Darién, un departamento muy abandonado, que es el departamento del Chocó, y que lastimosamente el Estado poco hace presencia ya, pero sí hace presencia en grupos al margen de la ley. Pues perdieron la vida por buscar ese sueño americano y de buscar esa manera de salir adelante, porque pues en Venezuela no hay como esa superación, como ese liderazgo, y en medio de unas elecciones, las llamo yo así, fraudulentas, porque lastimosamente no son elecciones transparentes y que esas elecciones no tienen coherencia a la hora de elegir el candidato de oposición. Lastimosamente hace unos días compartía un artículo en México Libertario sobre el tema de por qué fracasó esa mesa de diálogo entre oposición y Maduro. Lastimosamente la oposición lo que hizo fue atornillar a Maduro más tiempo en el poder y viendo que pues lastimosamente no les importó tanto que sus ciudadanos, sus mismos compatriotas hoy estuvieran sufriendo una dificultad muy lastimosamente que flagela a todo el mundo, como es el tema de migración. Y sobre todo, hay otro tema fundamental que es muy triste, que es el tema de la xenofobia contra aquellos ciudadanos que pues atravesan muchas naciones para llegar a Estados Unidos. ¿Cómo puede, o cómo, qué mensaje nos puede usted garantizar o brindar sobre todo en una problemática social? Yo le decía algunos días a unos estudiantes, es muy difícil pues imponer sanciones como lo hace Estados Unidos contra Maduro o contra Ortega, porque esas sanciones no afectan a ningún régimen, lo que hace es empoderarlo para seguir haciendo estragos sociales en sus países. ¿Cómo podemos nosotros pues enfocarnos o darle como una prioridad sensata, más elocuente a una problemática que lastimosamente pues pocos le interesa darle como una solución o por lo menos ponerle una carta en el asunto a una problemática que afecta no solo a Guatemala, afecta a nivel América Latina y sobre todo a otros países en el resto del mundo? Bueno, la migración es asunto de dos. Primero, del país del que salen los migrantes, fundamentalmente, y luego del país que recibe los migrantes. En América Latina ya sabemos que todos los países expulsan personas, es decir, migrantes que se van. Muchos se van por su gusto, pero la mayoría se van porque no encuentran en el país de origen las condiciones de vida que quisieran. Condiciones de vida variables. Uno es porque no tienen seguridad. Colombia ha pasado un conflicto intenso, armado. Evidentemente eso ha afectado mucho. Otros porque no tienen condiciones económicas, no encuentran empleo. Otros porque están cansados de gobiernos y prefieren ir a un sitio donde les dejen vivir. Los gobiernos norteamericanos son mucho más libres. En fin, hay multitud de condiciones. Esa es la parte de los gobiernos. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Cambiar o mejorar esas condiciones para el colombiano o el guatemalteco que se quieren ir porque tiene mafias armadas en su país, deje de tenerla. Aún así se va a seguir yendo gente porque Estados Unidos es un referente de vida mejor para muchos. Aunque uno viva bien en su país, piensa que en Estados Unidos va a vivir mejor. Sin embargo, aquí toca la parte de Estados Unidos. Tanto demócratas como republicanos no están dispuestos a abrir las fronteras totalmente. Bueno, hay que entenderlos también. Que usted viva en un país o en un estado, Ohio, o Texas, o Miami, o Florida, o Carolina del Norte, me da igual, y de pronto se le llene de migrantes,
es evidente que eso tiene una incidencia en las condiciones de vida de esos lugares. Y la gente que vive allí rechaza un poco el tema. ¿Qué habría que hacer? Arreglar los problemas del propio país y luego sentarse a negociar con otros países, puede ser España, puede ser Estados Unidos, puede ser Reino Unido, en fin, esos países, Canadá, que la gente dice, me gustaría ir, y abrir controladamente la puerta para que aquellas personas que son trabajadoras, que son decentes, que quieren mejorar la vida, tengan una oportunidad. No es fácil, ¿sí? No es fácil. Es más sencillo arreglar los problemas en el país propio para que la gente no se tenga que ir, y eso ya es difícil, que convencer a los norteamericanos de que abran Nueva York a todos los de Medellín o de Cali porque les gustaría ir. Pero lo primero lo tienen que hacer los gobiernos de cada país. Lo segundo es un tema de política exterior que dentro de un ambiente controlado es posible. Sencillamente hay que sentarse a hacerlo y poco más. Lamentablemente los gobiernos no funcionan como uno quisiera. Así es, doctor Pedro Trujillo. Doctor, pues quería agradecerle este pequeño espacio. Gracias por aceptar la invitación. Estaré en contacto para que en unos meses lo volveré a molestar para una entrevista y ver cómo va esa perspectiva de esa Guatemala y ese nuevo gobierno, cómo va a tomar o va a afrontar esos asuntos que acabamos de tocar. Muchas gracias y espero que esté muy bien y le deseo un feliz resto de semana. Estaremos en contacto. Gracias. Gracias, Doria, a ti y a las personas que nos escuchan por la amabilidad de contactarme. A la orden para lo que ustedes deseen. Feliz tarde también para ustedes. Saludos, abrazos. Gracias.